Oli, alumnos de cuarto grado, espero se encuentren muy bien. Soy la docente Mayrin, este ya es el quinto video de historia que realizamos, espero y sea mucho de su agrado y comenzamos. Como pudieron ver, el tema de hoy son las culturas mesoamericanas. Al transcurso, como mencionado anteriormente en los otros videos, hasta ahorita nos quedamos la vez pasada en las culturas mesoamericanas, las cuales son las que se localizan en el centro de nuestro país y abarcan la mayor parte de nuestro territorio. Recordemos que son 7 culturas las más destacadas de esta área cultural y que existen 3 periodos en los cuales se desarrollaron, el cual es el preclásico, clásico y posclásico, y que Mesoamérica se divide en 6 regiones. Para identificar y saber qué tanto aprendiste del video anterior, te invito a que en el siguiente link que se encontrará abajo en la cajita de descripciones de este video, se hallará un link en el cual debes de ingresar y ese te llevará a un juego que se llama Búsqueda del Tesoro. En este, si no recuerdo, eran 6 preguntitas, son 6 candaditos como se muestra en esta imagen. Vas a abrir cada candado y te va a venir una pregunta en la cual debes de responder. Si la pregunta es correcta, este candado se va a abrir. En caso de que no sea correcta, no se va a abrir. Tienes que leer muy bien lo que te está pidiendo para que puedas resolverlo adecuadamente y puedas abrir todos los candados. Al tener abierto todos estos candados, tomarás captura de pantalla o le tomas una fotito y lo guardas como evidencia, la cual también me vas a subir en Classroom. Así que les deseo mucha suerte. Puedes pausar el video o continuar con este como tú desees para resolver las pistas de los candados. Espero te haya ido muy bien, pero continuando con este video, ¿recuerdas cuáles son las 7 culturas más destacadas de Mesoamérica? Es decir, su nombre. ¿Recuerdas que en el video pasado te mencioné que debías de leer ciertas páginas del libro de historia? De acuerdo a lo que leíste de las páginas de historia, ¿cuáles eran las características de las 7 culturas? ¿Consideras que es importante conocer todo esto? ¿Y qué significa para ti estas culturas? Esta última es muy importante. Necesito que ustedes mismos la reflexionen y la tomen muy en cuenta. Si leyeron las páginas del libro de historia, pudieron notar que es muy amplio y que cada cultura tiene diversas características muy importantes, y para saber y conocer a fondo cada una necesitaríamos, yo creo que un video de todo un día porque son muy extensas, pero yo les ayudaré a resumir esto en mencionarles solamente las características más importantes de cada cultura, ¿ok? Así que comencemos con la primera. La primera es la cultura olmeca. Este pueblo apareció aproximadamente en el año 1200 y concluyó hasta el 400 a.C. Este fue el primer grupo cultural de México antiguo. Esta se desarrolló en el periodo preclásico con una sociedad eficiente. Su gobierno era obligación de una jerarquía religiosa y su influencia en los pueblos posteriores fue muy intensa. Crearon construcciones con piedras, calendario con el concepto del cero, entre otras cosas. Su sociedad se dividía en grupos gobernantes, jugadores de pelota, alfareros, escultores, pintores, entre otros. La segunda cultura es la teotihuacana, que empieza en el periodo clásico.
la cual se desarrolló en el año 1500 y duró hasta el año 750 después de Cristo. Pero de esta hablaremos más adelante, ya que es uno de los temas principales de este video. La tercera es la cultura maya del clásico. Los mayas, una de las principales culturas de Mesoamérica, surgieron alrededor de 200 a 900 después de Cristo, y su cultura pasó por 3 periodos, considerada una de las civilizaciones más avanzadas del México precolombino. Los mayas crearon un complejo sistema matemático y realizaron complejos cálculos astronómicos, gobernados por sacerdotes, comercializaban sal y poseían una estructura social muy cerrada. Tenían funcionarios encargados de impartir justicia y recaudar tributo. La cuarta cultura es la zapoteca. Este se desarrolló en el año 200 y duró hasta el 900 después de Cristo. Los zapotecas ocuparon parte de los actuales estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Poco se sabe de su origen, aunque su nombre en náhuatl se puede traducir como gente de las nubes. No hay una leyenda que cuente sus inicios, aunque ellos mismos se consideraban descendientes de los dioses. Su principal ciudad era Monte Albán, donde dejaron evidencias arqueológicas en forma de estadios del juego de pelotas, tumbas magníficas y valiosas piezas de orfebrería. Alcanzaron un alto nivel de cultura y fueron de las pocas que desarrollaron un sistema complejo de escritura. Su decadencia vino a raíz de la lucha con los mexicas por las rutas comerciales hacia Chiapas, Veracruz y Guatemala. Es decir, que estas 3 culturas, Teotihuacán, Maya y Zapoteca, convivieron en el periodo clásico, concluyendo con este periodo. Ahora las siguientes 3 culturas que nos hacen falta para completar las 7 dan inicio al periodo posclásico. Continuando con este periodo sigue la cultura tolteca. Esta se desarrolló en el año 900 a 1200 después de Cristo. Los toltecas dominaron el norte del altiplano de México durante los siglos X y XII. Sus principales centros poblados fueron Huapacalco, el Tulancingo y la ciudad de Toya Xicocotitlán, localizadas en lo que hoy se conoce como Tula de Allende, en el estado de Hidalgo. Su nombre viene del náhuatl, que significa morador de Tula. De gran influencia ha sido en la arquitectura, la cual refinaron los mayas en los estilos presentes de Chichén Itzá, el castillo y el templo de los guerreros. Son particularmente célebres por sus estatuas gigantes llamadas Atlantes. También mantuvieron intercambios comerciales con otras culturas que vivían en tierras lejanas como la maya. La siguiente es la mixteca. Esta se desarrolló en el año 900 a 1521 después de Cristo. La cultura mixteca fue parte de las civilizaciones mesoamericanas que tuvo lugar entre los siglos XV y II a.C. en el sur de México, actuales estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero. Previo al dominio del Imperio Azteca, alrededor del año 1400 a.C., los mixtecas compartieron varios rasgos culturales con sus vecinos zapotecos, como el idioma, aunque no el sistema de escritura, las técnicas para trabajar los metales e incluso su nombre. Ambas culturas se autodenominaron el pueblo de las nubes. Una característica muy particular y muy sobresaliente de ellos es que plasmaron su escritura en códices grabados en pinturas y figurillas. Y por último tenemos la cultura mexica. Un dato interesante de esta cultura, ¿sabías que también se llamaban azteca? Fueron un pueblo originalmente nómada que llegó a Mesoamérica durante el siglo XIX. Se dice que esta tribu era considerada inferior por las demás civilizaciones de Centroamérica debido a que eran nómadas. Sin embargo, para el siglo XV ya los aztecas habían asimilado las culturas que los rodeaban y establecido las bases para la construcción de lo que después sería conocida como el Imperio Azteca. Poseían un sistema con fuerzas sociales y una estructura de vigilancia. Además desarrollaron un sistema educativo ejemplar y fueron excelentes constructores, siguiendo tendencias de los pueblos anteriores como los olmecas, toltecas y mayas. Y provenían de un lugar llamado Axtlán. Muy bien, hasta aquí ya sabemos algunas características revelantes e importantes de las 7 culturas destacadas de Mesoamérica. Para saber si comprendiste, si pusiste atención, realiza la siguiente actividad que aparece en pantalla. Deberás de unir o colorear del mismo color como tú desees
la característica a la cultura que tú consideres que es. Puedes pausar el video y transcribirlo o puedes descargar el archivo que se encontrará en Classroom. Solamente que tendremos que esperar para unir la de Teotihuacán, ya que no di características de esta tal cual, solamente la mencioné, pues quise hacerla algo especial, por así decirlo, o decir más profundamente ciertas características, ya que de esta depende la siguiente actividad. Y es muy importante retomar esta cultura debido a que se encuentra aquí en el Estado de México, y es una cultura en la cual nosotros podemos conocer un poco más. Si has ido a las pirámides de Teotihuacán sabrás a qué me refiero. Es un lugar muy hermoso, con una historia impresionante y una arquitectura que te deja con la boca abierta. Y en verdad se las recomiendo mucho. Y continuemos con sus características. La cultura teotihuacana es una de las expresiones culturales de México que se desarrolló entre los años 150 a 750 después de Cristo y la cual encierra muchos misterios. Era un centro religioso importante en donde se destacaban un cuidadoso diseño, con viviendas para recibir a los peregrinos y un complejo ceremonial espectacular. Se ubicó en la ciudad de Teotihuacán, en el Valle de México, y que en la actualidad se encuentra en los estados de Puebla y Tlaxcala. En cuanto a la organización social de los teotihuacanos, esta era una sociedad con una cultura elitista, en donde las clases se diferenciaban muy bien, en donde la nobleza militar estaba en lo alto, seguido de un gran grupo de funcionarios y sacerdotes con un origen aristocrático, los cuales se encargaban de la administración de la población. Por último se encontraba el estrato de los agricultores, los comerciantes y los artesanos, los cuales vivían en barrios específicos y según la actividad que realizaban, de manera que los teotihuacanos se caracterizaban por dos clases sociales, la clase alta y la clase baja, pero que alrededor del año 750 después de Cristo, por causas desconocidas, comenzó a ser abandonada de manera gradual. Algunos dicen que se debió a la inestabilidad política, el gran incremento de las guerras o debido al agotamiento de los recursos. Lo cierto es que a principios del siglo XIII ya la ciudad se encontraba abandonada. En torno a la lengua existía una convergencia de varios idiomas. Se cree que pudieron hablar una lengua totonaca. Otros investigadores presumen que la lengua dominante de los teotihuacanos era antecedente del náhuatl. La información sobre la vestimenta de la cultura teotihuacana es bastante escasa, aunque se diferencian tres. Los hombres de las clases más bajas usaban el mastaz o taparrabos, que se utilizaban para cubrir los genitales, y un enredo, que era una tela que se amarraba a la parte trasera. Iban descalzos y con el torso desnudo. Las mujeres vestían el tradicional huipil con adornos geométricos, una falda y las sandalias o guarachi. El segundo es la vestimenta de los sacerdotes. En el caso de los sacerdotes se agregaban camisas o xicoyi, capas adornadas o tilmatli, y faldillas masculinas o huetli. Todo esto adornado con grandes tocados de plumas y otros materiales. Por último está la vestimenta de los militares. Estos podían ir vestidos de pieles de animales y portar una máscara que imitaba los rasgos agresivos del jaguar, el águila o el coyote. En cuanto a su economía, fundamentalmente era la agrícola, y en donde existía mucho intercambio de maíz, frijol, pimientos, cereales, tomates y amaranto con las culturas aledañas. Fue una importante ciudad comercial gracias a su producción agrícola. En cuanto a su religión, eran politeístas y fue similar a otras culturas como la maya, azteca, entre otras, en donde rendían culto a varios dioses que contaban con diferentes funciones. Entre los más destacados estaba Tlaloc, que era dios de la lluvia, Quetzalcóatl, el cual enseñó al hombre el arte de la orfebrería, el cultivo del maíz. Sus aportaciones que dieron fue el juego de pelota, la gastronomía, el arte y la cerámica. Su arte se destacaba por su belleza en la pintura mural. Además, es el lugar de Mesoamérica que cuenta con un gran número de fresnos y maravillosas técnicas empleadas. Por último, se encuentra su maravillosa arquitectura. Entre estas se encuentra el templo de Quetzalcóatl, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, el palacio de Quetzalpapalotl y la calzada de los Muertos. Muy bien.
Ya sabemos más sobre esta cultura y su desarrollo. Ahora, para concluir, en el siguiente cuadro debes de llenar con las características que se te pide. Es decir, si te dice lengua, es decir, qué lengua es la que hablaban, cómo vestían, las características generales de esta cultura. Este lo vas a encontrar también en Classroom. Ahora, para relajarnos un poco, les pondré un video de una historia de los teotihuacanos, de cómo es que se formó el sol y la luna. Como actividad solamente quiero que la escuchen, que se imaginen cómo es que se está dando esta historia y me realicen un dibujo que represente esta historia. Espero y les guste y se las dejo. Y con esto me despido. Espero y este video les haya servido y hayan aprendido mucho, que este es el objetivo de este video, que se hayan entretenido también, claro, ¿por qué no? Y divertirse. Nos vemos en el próximo, cuídense mucho, si salen de casita, protéjanse y nos vemos en el próximo video y los dejo con el video de la historia. Bye. La leyenda del sol y la luna. Cuenta la leyenda que antes de que hubiera día, cuando todo era noche, se reunieron los dioses para decidir quién alumbraría el mundo. Tecusistecatl, quien era un dios rico y presumido, se ofreció a hacerlo. Además, los dioses pidieron que alguien más lo hiciera. Ninguno se ofreció. Así que nombraron a Nanahuatzin, un dios sencillo, pobre y enfermo, que aceptó de manera humilde ser elegido. Antes de convertirse en soles, los dos dioses tenían que hacer regalos y ofrendas, y sentarse en un petate sobre una pirámide sin comer ni dormir durante algunos días. Para esto, les construyeron dos grandes pirámides, que todavía están en Teotihuacán. Tecuistecatl dio lujosos regalos, huipiles bordados, escuintles juguetones, de piel lisa y rabo sin pelo, y un huacal repleto de bellas plumas de quetzal. En cambio, los de Nanahuatzin eran sencillos, un cenzontle de dulce canto, tamales con atole de chocolate y ramos de cempasúchil. Mientras estos dos estaban en sus pirámides sin dormir ni comer, los demás dioses prendieron una fogata para que se arrojaran los futuros soles. Durante toda la noche atizaron el fuego para que no se apagara. Después se sentaron alrededor de la fogata y le pidieron a Tecuistecatl que se lanzara primero, pero este cobarde, miedoso, al ver las grandes llamas y sentir el calor, no se atrevió a arrojarse. Siguió el turno de Nanahuatzin, quien sin titubear se arrojó a la lumbre. Tecuistecatl sintió envidia de este acto de valentía y decidió arrojarse al fuego también. Los dioses esperaron a que saliera el sol. Cuando apareció brillante como una bola de fuego, se arrodillaron a saludarlo. El sol era Nanahuatzin, que se había arrojado primero al fuego. Después, detrás, salió la brillante luna, que era Tecuistecatl. Los dioses no querían que los dos astros brillaran igual, así que otro dios lanzó un conejo que cayó sobre la luna y la opacó. Desde entonces, cuando hay luna llena, se ve la imagen del conejo con sus grandes orejas. Los astros se quedaron inmóviles hasta que Ecatl, dios del viento, sopló para que caminaran. La luna siempre va detrás del sol, por eso nunca se le ven juntos, sino que salen y se meten en diferentes momentos del día. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.